Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias, como siempre les digo, por ver Canal 4 TV, una televisión local, pues con una obligación pública, intentando llevarles a ustedes información en muchísimos temas. Nosotros hacemos un programa de salud en esta casa desde hace muchísimo tiempo, cosa que agradezco, porque me permiten primero hacer una televisión libre, evidentemente siempre con respeto y educación hacia los demás, y sobre todo con mucha prudencia, ya que cuando hablamos de salud estamos hablando de algo que nos importa a todos, y como yo veo que todo el mundo aquí entiende de fútbol, de medicina y de todo, me parece que es un poco atrevido, ¿no? Entonces nosotros, dentro de la prudencia que nos debe de caracterizar, pues lo único que hacemos es traer especialistas, los entrevistamos y procuramos de ellos sacar lo mejor. Fíjense que dentro del mundo de la medicina encontramos sociedades médicas, encontramos una cosa y la otra, y las dos son válidas, parece que sí, porque llegar a unificar criterios es muy complicado. Por eso nosotros en este programa lo que procuramos es seguir el método científico, que es aquel que es el válido, ¿no? Es aquel donde se pueden contrastar las ideas y se pueden demostrar. Eso es lo que viene a significar el método científico, aquello que se puede replicar, que se puede volver a hacer de la misma manera. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que son las emociones, los sentimientos y todo aquello que tiene que ver con la psicología, con la parte de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos, y que nos lleva de una manera o de otra a entender la enfermedad, a intentar buscar algo que es fundamental, y con el personaje que hoy nos acompaña, con el señor que hoy nos acompaña, que viene estudiando mucho este tema, ha llegado a la siguiente conclusión, ¿no? Se pueden tratar las enfermedades con nuestra imaginación, con nuestro poder interior, sin volvernos locos, sin volvernos locos, sino simplemente en aquella parte en la que nosotros también podemos modificar una serie de cosas. Vamos a saludar ya al doctor, digo doctor, que no es doctor, a Víctor Santana, fisioterapeuta, un buen amigo. Usted no es doctor, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Víctor, pero como si lo fueras, porque llevas tantos años en esto. Bueno, ya son unos cuantitos años y yo creo que lo importante es que vayamos aprendiendo, ¿no? Que vayamos aprendiendo año tras año y paciente tras paciente, que siempre donde mejor aprendemos es de los propios pacientes, ¿no? Víctor Santana es fisioterapeuta, repito, tiene una experiencia amplia, ama su profesión, es un buen amigo, claro que sí, pero ama su profesión. Los pacientes hablan de él maravilla, hoy yo con esto quiero destacarlo con él también. Y bueno, un día montó, de hace muchos años, un instituto, Irenet, y hoy hace grandes cosas allí por intentar ayudar a los pacientes. Irenet significa Instituto de Reeducación Neurológica y Traumatológica, y venimos a hablar de fisioterapia integrativa. Yo he hablado muchas veces de terapia integrativa, algo que nos encanta mucho a muchísimas personas, porque es una forma de dar la enfermedad desde la globalización. ¿Y eso qué significa? Fisioterapia integrativa, sí, un poco... Bueno, realmente, como su propia palabra dice, integrativa es que integra varias cosas, ¿no? Yo pues me he dado cuenta en todos estos años de profesión y en estos años de trabajo que se me quedaban muchos pacientes cojos, un poco venían los pacientes y no terminaban de salir, le hacías un tratamiento que supuestamente es lo que había que hacerle, pero siempre había una parte que se nos quedaba como en el aire, ¿no? Y entonces esa parte es sobre todo la parte emocional, la parte de las emociones, que en la medicina occidental pues a veces no se atiende muy bien, ¿no? Muchas veces vamos solo a lo que es la sintomatología, a lo que el paciente pues le duele y demás, pero detrás de todo eso muchas veces hay un componente emocional importante, ya sea un problema, un conflicto familiar, un conflicto laboral, un conflicto social, y eso pues lo que va a hacer es que el paciente tenga un problema que no termina de resolverlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque falta una pata. Entonces, yo siempre intentando estudiar o intentando ver qué podía hacer para ayudar a estos pacientes, pues he descubierto otras terapias, como puede ser la medicina china o como puede ser la psicología, donde en estas terapias digamos que se trata un poco más de lleno la parte emocional, y que muchas veces es el origen de ese foco, de ese problema, que si vamos al origen del problema, pues vamos a solucionar al final el problema, ¿no? Entonces, pues lo que hacemos ahora es un poco eso, fisioterapia integrativa. Cuando hay que hacer fisioterapia se hace, y cuando hay que apoyarnos en alguna técnica más, pues lo hacemos, ¿no? Yo escuchándote
yo lo vengo escuchando hace muchísimo tiempo, ¿no? El malestar, cuando una persona tiene un malestar, se encuentra mal, Víctor, eso evidentemente se traslada al dolor, se traslada, por ejemplo, a un dolor en las espaldas, la cervical. O sea, simplemente el encontrarse uno mal o el no haber resuelto un problema, eso es así. Tanto poder tiene la mente. Sí, bueno, la medicina... Independientemente de que hay una patología a veces que lógicamente está localizada por unas razones. Claro, ¿no? eso nos ocurre muchas veces cuando te viene un paciente y me dice, es que me he hecho todo tipo de pruebas, resonancias, escáner, electromiografía, y me dicen que no tengo nada. Entonces, pues muchas veces casi hasta se inventan enfermedades, ¿no? Ah, pues mira, usted va a tener fibromialgia, o usted va a tener el síndrome del hombro doloroso. Entonces, algo muy inespecífico, ¿no? Y claro, digamos la solución que se da siempre, pues mire, los analgésicos siempre van a ayudar, los ansiolíticos van a ayudar y digamos el tratamiento farmacológico es el que al final va a tener el paciente con las derivaciones que eso va a producir, de efectos secundarios y demás, ¿no? Víctor, has dicho una cosa, perdóname, es que me ha encantado lo que acabas de decir, porque claro, yo contigo y con muchas personas descubro cosas, ¿no? Muchas veces yo he escuchado de que al paciente hay que decirle que tiene algo. Efectivamente. Porque si no le decimos al paciente que tiene algo, o sea, a un paciente le decimos no tiene usted nada, y aquel paciente puede seguir con la, como decíamos aquí, como decimos los canarios, ¿no? El barrenillo ese, clan, ¿no? Entonces, muchas veces, pues eso, lo metemos en un cajón desastre. Tú has nombrado la fibromialgia, como podría ser el síndrome de la fatiga crónica, como podría ser lo que quieras, ¿no? Efectivamente. Hay que decirle al paciente que tiene algo. Claro, ¿sí? Parece que si vas a un especialista y no te dice que tienes algo o no te sales con una lista de medicamentos así, malo. El médico es malo, ¿no? Y no, al contrario, muchas veces hay, digamos, muy buenos profesionales que dicen realmente lo que el paciente tiene. Mire, usted no tiene nada físico, tiene un problema o tiene que hacer una serie de ejercicios, una serie de hábitos, de cambios de hábitos y demás, y eso le va a mejorar. Y a veces el paciente, incluso yo creo que la culpa a veces no es de los propios profesionales, sino también del propio paciente que espera que se le diga algo, ¿no? Sí, y muchas veces, como yo le digo a los pacientes, el no hacer nada es hacer algo. Claro que sí. Menos es más. Así es. Eso el otro día entrevistaba al doctor don Pedro Betancourt y dice, oiga, ¿por qué prisa para hacer cosas si tenemos tiempo? Pero aquí parece que todo es la prontitud ahora y creo que es un grave error. ¿Tú serías un buen enfermo? Porque yo creo que tú eres una persona paciente, entiendes, tienes formación, no te aceleras ni buscas bulla para intentar buscar, sino oye, tranquilidad, serenidad. ¿Eso es ser un buen paciente? Yo creo que sí, lo estás diciendo con la palabra, paciente. ¿Verdad? Paciente, ¿no? Yo le digo a la gente, usted lo que tiene que tener es paciencia, pero es paz y ciencia. Es decir, sí, usted tiene que tener paz y la ciencia la ponemos nosotros, ¿no? Claro. Eso es paciencia, ¿no? Entonces, evidentemente, para ser un buen profesional tienes que tener paciencia, pero para ser un buen enfermo también tienes que tener paciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya está estudiado científicamente que el estrés es un condicionante para que el sistema nervioso o el sistema inmunológico o el cuerpo en sí sea un caldo de cultivo para que entre la enfermedad. Entonces, bueno, pues si podemos estar tranquilos y podemos ser pacientes, la enfermedad se va a llevar mucho mejor, mucho mejor. Estamos hablando con don Víctor Santana, una persona que vamos a descubrir hoy en otra faceta, ya que como fisioterapeuta, o sea, tiene una amplia experiencia, no solo experiencia en el sentido de la fisioterapia, sino ha querido, como decía Leonardo da Vinci, ir un poco más allá. Intentar entender esto de la enfermedad, intentar ver cómo puede tratar a un enfermo de forma global para intentar buscar el bienestar. Yo siempre he dicho en mis programas de salud que se puede vivir con la enfermedad, pero es así, ¿eh? Hay personas que tienen una enfermedad y pueden convivir con ella, pero siendo personas felices, además, teniendo calidad de vida. Víctor, ¿por qué ese paso más allá? La experiencia de ver muchos pacientes, de ver que efectivamente no siempre es lo mismo, sino que ya la parte emocional juega un papel fundamental, porque yo sepa, tú psicólogo no eres, parece que todo tiene que estar en manos del psicólogo, pero tú has visto muchos pacientes con esto del pasarlo mal, ¿no? Del estar con dolor, de no encontrarse bien, y me imagino que te cuentan muchas cosas y tú llegas a conclusiones. ¿Por qué ese paso? Evidentemente psicólogo no soy, pero en nuestra formación hay algo de psicología, ¿no? Y yo creo que en cualquier rama de la vida tienes que tener un poco de psicología para tratar todos los asuntos, ¿no? Y yo creo que lo que falla hoy en día es cómo se trata a las personas realmente. Es decir, muchas veces
no sé si por las prisas, por el sistema, por cómo funciona, digamos, las distintas áreas de tratamiento de personas y demás, muchas veces no se escucha a la persona. Yo sé que en algunos casos los sistemas están saturados, también a la gente creo que no se le ha educado bien para que no saturen los servicios y demás, pero una vez existe el problema, el que el paciente se sienta por lo menos oído, ya eso es la mitad del tratamiento, ¿vale? Entonces, pues claro, lo que te decía al principio, yo veía que muchos pacientes no se terminaban de curar, sí, estoy mejor, pero he recaído, he vuelto y demás, ¿no? Y entonces empieza un poco a estudiar el origen incluso de los tejidos, el origen del cuerpo humano, de dónde viene la procedencia energética incluso que tienen los distintos componentes del cuerpo humano. Pues ahora lo veremos un poco, lo desarrollaremos. En medicina china, dependiendo del órgano que hablemos, se va a encargar de una serie de factores del cuerpo, de los músculos, de funciones, del estómago, de los tendones y demás. Entonces, si hay una afectación emocional que pueda afectar a esos órganos, evidentemente se van a afectar las estructuras que ese órgano gobierna, ¿no? Y entonces, pues, metiéndome por ahí, yo ahora ya no veo al paciente desde el punto de vista solo de fisioterapia. No ves la columna, no ves la rodilla. No ves veo al paciente de forma integral, ¿no? Y muchas veces simplemente con que el paciente hable de su problema, ya casi hasta se cura. Mira, antes que nada, permítame que yo siempre repita las mismas palabras, pero es que no sé otras. Platón decía, sí, imagínate, ¿tú conociste a Platón? No. ¿Sabes tanto? Lo hemos estudiado mucho. Platón decía, torpe aquel médico que no vea al paciente en su globalidad. Ya lo decía Platón, tampoco esto no es una invención tuya, lo decía Platón. No. ¿Vale? Yo te voy a hacer una pregunta respecto a la medicina china, y Dios me libre que quiera ofender a los chinos o a la comida china, yo no tengo ningún problema. Yo simplemente te voy a decir, nos jactamos en España que la vía MIR es una vía extraordinaria. Tenemos unos médicos en todas las especialidades, absolutamente en todas, que son impresionantes, en cardiología, en neurología, ¿sí? Y ahora vienes tú y me hablas de los chinos, me hablas de la medicina china, ¿no? ¿Realmente los chinos o la medicina china nos puede enseñar algo a los europeos, a los que seguimos a los que siguen la vía MIR, a los que sabemos tanto? ¿Por qué me nombras a la medicina china? ¿Qué tiene la medicina china que no hayamos descubierto, que no se haga en Europa, en España, en Canarias? Bueno, la medicina china no tengo yo que decir que toda la edad que tiene, todos los miles de años, lo milenaria que es y bueno, como decía un profesor mío, lo empírica que es, pero por la cantidad de chinos que hay, no porque se hayan hecho, que sí se han hecho, ¿no? Ya se han hecho estudios científicos donde se demuestra que la acupuntura está reconocida, evidentemente, por todos los médicos. O sea, aquí no vamos a descubrir ahora la acupuntura. Efectivamente. Entonces, bien hecha, me imagino, como todo, perdón. Claro, como todo, ¿no? Yo lo que veo en el tema de medicina china que se aborda más el origen de la enfermedad, ¿vale? Se aborda más el origen. O sea, las causas. Las causas. Lo que produce la enfermedad. El origen, y no se va tanto a la sintomatología, como se va un poco aquí, ¿no? Entonces, yo considero que ninguna de las dos medicinas es mejor que la otra. Lo ideal sería, que es un poco lo que nosotros intentamos hacer en nuestro centro, es la integración de las dos medicinas. Sí. La medicina china puede llegar hasta aquí, la medicina occidental puede llegar hasta aquí, y ambas se pueden fusionar. Que son complementarias. Efectivamente. Y cuando hay que hacer medicina occidental, se hace medicina occidental. Cuando se pueden hacer otras cosas que sean menos iatrogénicas o menos, digamos, perjudiciales para el paciente, pues también se pueden hacer. Y en el caso de la medicina china, lo que tiene es que los chinos son como muy metódicos, ¿no? Y ellos desde niños aprenden a vivir, aprenden a comer, aprenden a comportarse con el clima. Nosotros aquí, da igual que seamos verano, invierno, comemos frío, comemos caliente, y eso, una garbanzada. Eso tiene su influencia en nuestra salud, ¿no? Nuestra salud digestiva se va a alterar y por consiguiente el estómago es el caldero de donde sale toda la energía para nuestro cuerpo, y si ya empieza mal desde el estómago, todo se va a derivar, ¿no? Se van a segregar una serie de sustancias digamos, tóxicas para el cuerpo, y eso puede ser el origen de muchas enfermedades, ¿no? Entonces yo lo que veo un poco que la medicina china en ese sentido trata un poco más el origen de la enfermedad, y quizás que son como un poco más metódicos,
o más viven más con el tiempo. Con el tiempo me refiero a lo que te decía antes, a las estaciones e incluso al día y la noche, lo que llaman el yin, el yang, lo negativo, lo positivo, y para ellos la salud es el equilibrio. Ellos tienen que estar siempre en equilibrio. Si tú un día te pasas con una cosa, luego tienes que compensarlo. Aquí nos pasamos un día y otro también, hasta que reventamos, ¿no? Bien. Bueno, pues estamos hablando con Víctor Santana de las emociones, vamos a seguir hablando de esto. Recuerden que luego pondré los teléfonos, porque Víctor no tiene ningún problema de que si ustedes quieren alguna duda y quieren que se las aclare o comentar alguna cosa de lo que estamos hablando, nos llaman. Víctor, vamos a ver. Aquí tomamos medicamentos porque nosotros, yo digo los europeos, los canarios, somos muy tendentes, de hecho se consume mucho fármaco aquí, ¿no? Tomar un medicamento significa solucionar problemas rápidos, ¿no? Yo tengo un dolor y enseguida me tomo una pastilla, que esto es lo que se hace aquí muchas veces, porque la capacidad de sufrimiento, en mi opinión, es bastante baja. Tenemos un umbral del dolor muy bajo, muchas personas no, y tiramos de las pastillas y tiramos de los medicamentos de una forma... de hecho, aquí en España creo que es uno de los países donde más se consume omeprazol. Es una barbaridad, un producto que parece que es inocuo y no es inocuo. Ya hablaremos del omeprazol. No se olviden, además, perdóname, la semana que viene tengo al doctor Marrero, vamos a hablar de la enfermedad de Crohn y como es un buen digestivo, vamos a hablar también del omeprazol, ¿no? ¿Qué pasa? Los chinos no toman esas pastillas así, ni toman esas cosas rápidas. Ya decías antes que las causas, dime dónde está la excelencia para después empezar a hablar de las emociones. Bueno, déjame decirte... ¿Tú qué opinas de eso, de los medicamentos, de tomar medicamentos? Eso, porque yo sé cuál es tu pensamiento, además, es que lo sé. Antes de seguir, un apunte antes de ayer me pasaron unas últimas investigaciones del omeprazol, sí. Bueno, donde dice que puede producir demencia y puede producir infarto, Alzheimer y demás, ¿no? Y bueno, mucha medicación ¿Es científico eso lo que te han pasado? Eso sí. Son estudios. Sí, son estudios contrastados que bueno... evidentemente habrá sus detractores y su gente que esté a favor, ¿no? Hombre, también te digo una cosa, si tú te tomas un omeprazol mandado por un médico de familia o por un digestivo, porque evidentemente tienes mucho ácido clorhídrico y porque tienes una úlcera péptica, no hace daño, está bien indicado. Claro. Aquí el problema es que nos tomamos un omeprazol para cualquier cosa, claro, porque alguien inventó una frase que fue maravillosa, esto es un protector gástrico, claro, y venga a tomar todo el mundo omeprazol, vaya disparate, uno más. Claro, pero el tema es, ¿por qué tienes tú ese desequilibrio en el estómago? ¿Por qué? Pues posiblemente porque tienes una mala alimentación. Claro. Pues posiblemente porque tienes un aumento de estrés. Pues vale, posiblemente porque estás trabajando mucho. Que eso puede afectar al estómago, estás muchas horas de pie. Tomas mucho alcohol. Posiblemente porque tomas alcohol o fumas además. Causas. O posiblemente porque dentro de la medicina china el órgano estómago está relacionado con la emoción de la reflexión excesiva. Gente que se come mucho la bola, que está continuamente reflexionando y demás, eso va afectando al estómago. Entonces, yo creo que es más fácil cambiar cualquiera de esos factores que tomar una medicación fácil, ¿no? Una pastillita que nos va después a perjudicar más. Pero claro, no queremos renunciar a nada, queremos seguir con nuestras comilonas, con nuestro alcohol, con nuestros malos hábitos, pero como tengo el omeprazol, que me lo va a quitar todo y no me siento, es como un anestésico que yo me voy tapando la herida, ¿no? Entonces, la medicina china, en este caso, pues sí, tiene también sus protectores gástricos naturales, ¿vale? ¿Cuál sería, lo sabes? Sí, por ejemplo... Ya lo has dicho, medios los has dicho ya, ¿no? El cuidar, evidentemente. Sí, aparte de eso, bueno, puede ser el regaliz o puede ser... ¿El regaliz es un protector? Sí, es un protector. ¿Gástrico? Sí, también tiene sus problemas porque puede subir la tensión y demás, pero como todo... ¿el regaliz aumenta la tensión arterial? Claro. Tiene que tener cuidado, como todo, digamos, a quién se lo recomiendas y demás, ¿no? Pero lo más importante es evitar que aparezca el problema para no tener que pasar... Me sorprende... todo lo que sabes, tío, te lo digo en serio, No, estas cosas, me sorprende porque esto que me has dicho del regaliz y me has dejado en 33, no, en serio, o sea, te has pasado mucho tiempo estudiando todas estas cosas, ¿no? Hombre, estamos continuamente, tú sabes que en el campo de la salud tienes que estar continuamente en formación, ¿no? Oye, ¿y si estuvieras equivocado? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Resulta que la medicina alopática es la buena y todo lo pero ¿sabes lo que pasa, Julio? Que cuando haces las cosas... ¿O no estás equivocado, a lo mejor? No, yo creo que no es cuestión de equivocarse o no equivocarse, es cuestión de sentirlo y de vivirlo y de tener... Y el resultado final. Un resultado empírico. Lo ves, lo palpas, ¿no? Oye, es que he dejado de tomar alcohol, he dejado el estrés y he dejado de comerme el tarro.
y es que ya no tengo acidez. Entonces, puedo estar equivocado. Vámonos al dolor. Pero si me funciona, que sí. ¿me entiendes? Y entonces, pues en relación con eso, un montón de cosas. Bueno, ¿no? yo he estado con Víctor comiendo hoy, permítame que le diga esto, no tendría que entrar. Y hemos estado hablando mucho de los placebos, y me lo va a permitir que se lo diga, porque Víctor es capaz de entender que a lo mejor es un efecto placebo, pero funciona. Y si funciona, ¿dónde está realmente la eficacia y por qué esa eficacia? ¿Qué es un placebo para ti? Todo un placebo lo pones a un nivel de excelencia. Si ese placebo es capaz, Evidentemente. la palabra, por ejemplo, ¿la palabra puede ser un placebo? Sí. Pero ¿y si funciona, como dices tú? Sí, si funciona. ¿Y si funciona? Es que todo lo que funcione y dé resultado, chapó. ¿A qué te refieres? Que te llega una persona a tu clínica, a tu centro, y tú eres capaz a través de la palabra conseguir que esa persona aumente su autoestima, mejore su sistema inmunológico porque sale más positiva. Eso me parece un tratamiento excepcional. Bueno, de hecho, ahora, Julio, hoy en día está muy de moda todos estos profesionales que se dedican a la motivación empresarial, los coaching. Los coaching. ¿Tú qué opinas de esos profesionales? Yo creo que eso está muy bien porque muchas veces, no sé si por nuestra cultura, nuestra religión, nuestra educación. Pero como todos los que saben, ¿no? Los profesionales. Hombre, como todo, en todos como sitios todo. hay canchanchanes y bueno, tela, y en la salud hay mucho intrusismo, ¿no? Que bueno, a mí me gustaría que las autoridades sanitarias un poco en ese sentido también a veces se pusieran las pilas, ¿no? Pero bueno, hablando de un poco lo que estábamos hablando, yo placebo. creo que la motivación y el que tú le puedas ayudar a una persona y a darse cuenta de que él es capaz de realizar pues un montón de acciones que pueden ayudar a su salud, si es placebo, bueno, no me importa si al final cura. ¿Qué es un placebo? ¿Me entiendes? Porque muchas personas estarán diciendo, porque no todo el mundo tiene que saber de todo, ¿no? Bueno, un placebo se le considera, por ejemplo, a una sustancia que es inocua, que no, por ejemplo, una cápsula que es vacía y tú le dices sacarina, a un paciente que es una pastilla que le va a curar el dolor y se la toma y lo cura. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque lo que demuestra entonces que las emociones, los sentimientos, el pensamiento, la palabra, evidentemente, da un resultado. El primer factor a tener en cuenta para la curación de un paciente es que el paciente se quiera curar y quiera confiar en ti como profesional. Ya con eso tenemos un montón. ¿Cuántas veces tú vas? ¿Y por qué eso no lo cuida la medicina alopática? A mí me da la impresión de que lo cuida muy poco. Si me estoy dirigiendo a los médicos, algunos médicos, eso lo obvian. Yo creo que eso no se hace como se debiera. ¿Tú qué opinas? Hay algunos que sí, porque yo creo que hay médicos que trabajan mucho esa parte. También a lo mejor el sistema no te lo permite mucho, ¿no? Pero yo estoy pensando en aquel médico de familia que tiene que ver 50 pacientes diarios y que no tiene tiempo casi para hablar con el paciente, sino habla de qué forma puede intentar convencerle de que la solución no está a lo mejor en mandarle una pastilla o mandarle pruebas, porque mira que aquí en este pueblo se hacen pruebas, querido. Pruebas, venga resonancia, venga escáner, y además lo que me llama poderosamente la atención es que ya lo pide el paciente. El paciente llega y dice, no, es que yo quiero que usted me haga esto. O sea, estamos buscando la enfermedad, en vez de ir a buscar la salud, buscando la enfermedad. Sí, yo creo que hoy en día sabemos demasiado y entonces ya el paciente viene con una exigencia, con mucha información o información incluso equivocada, porque hoy en día te metes en internet, que todos tienen acceso a internet, todos tenemos acceso, y mucha de la información que está allí es información equivocada. Hay que saber contrastar la información y saber de dónde se saca, ¿no? Entonces, evidentemente, todo el mundo quiere curarse y todo el mundo quiere tener sus pruebas y demás, pero muchas veces, no sé si ya como te dije antes, incluso con los profesionales, ¿no? No sé si por el sistema o por la educación que han recibido y demás, que a veces no se puede. A veces no se puede porque, claro, tienes que ver 50 pacientes en 5 horas. El sistema no va. Y tú tienes que terminar de trabajar a las 3 y entonces te quedan, si tú empiezas a escuchar al paciente de forma, digamos, correcta como hay que hacerla, no sales ni a las 6 de la tarde, ¿no? Fíjate una cosa, Víctor, yo esta mañana entrevistaba en Capital Radio, un programa que hago también de salud, pero vengo con esta perreta desde hace tiempo, ¿no? Cuando acudimos al médico de familia, yo no estaré de acuerdo, porque no sé si en tu centro pasa eso, ¿no? Pero al médico de familia, supongamos, ¿no? Van 50 pacientes, el 90%, que viene a ser unos 40 y pico, ¿no? Yo no sé el porcentaje por dónde llega, son problemas emocionales o problemas con el vivir. Efectivamente. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. Es lo que está. Son enfermedades creadas por los hijos, porque tengo hijos, porque tengo trabajo, porque no llego al final de mes. Hoy en día se dice, no, es que hoy hay más cáncer
que antes. Esa pregunta me la has Hoy hay, pillado, pero te la voy a hacer de todas formas. Claro, hoy hay más esclerosis múltiple que antes. Antiguamente no... Más diabético, más hipertensión, vale, más dice, todo. No, es que ahora se diagnostica más, se diagnostica mejor, también, es verdad. También es cierto, Eso es verdad. también es cierto, pero lo que nadie destaca es que la vida de hoy no es como la vida de antes. La vida de hoy es muy estresante. Queremos aprovechar todo, estamos con una información inmediata. Queremos ganar muchas perras. Bueno, ¿No? ¿sabes? ¿Tú quieres ganar perras? También puede ser, y eso hace que trabajes más. Queremos ser pues, buenos profesionales, buenos padres, buenas madres, buenos en el trabajo, bueno, entonces no se puede con todo. Y antiguamente, yo me acuerdo, no soy tan viejo, pero mi niñez, en la época de vacaciones era una niñez pues muy tranquila, en el campo, con mis abuelos. Salías el día de 6, el día de Reyes, con una pelota, con pistolas y mixtos. Evidentemente, jugamos con la bicicleta, nos caíamos, hacíamos una hoguera el día de San Antonio. Estábamos más flacos. Estábamos más flacos porque comíamos más, corríamos mejor un montón, y corríamos más. Ejercicio por un tubo. Y ahora pues la vida se ha convertido mucho más sedentaria y yo creo que somos más infelices. Somos más infelices hoy en día. Tenemos más cosas, pero somos más infelices. Y yo creo que la parte de esa infelicidad es porque las cosas no nos cuestan. Las cosas, a veces para que tú las puedas valorar, te tienen que costar, ¿no? Y hoy en día, pues mucha gente tiene las cosas muy fáciles, ¿no? A otros les cuesta bastante, pero yo creo que antiguamente el estilo de vida más tranquilo, más sosegado, más relajado, hacía que tengamos menos estrés, que tengamos menos problemas, que se hablara más, que nos comunicáramos más, que camináramos más, porque no había los medios de comunicación ni las carreteras que teníamos hoy. Bueno, tampoco es que aquello fuera la mejor época, pero un poco comparando con la enfermedad, yo creo que el estilo de vida es fundamental. Y luego, si emocionalmente no canalizamos los problemas que podamos tener, pues eso, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros compañeros y demás, si no se resuelven esos problemas, pues va a derivar en enfermedad. Medicina china, por ejemplo, la ira o la rabia que muchas veces podemos tener por un conflicto, eso va a afectar al hígado, ¿vale? Y en medicina china el hígado controla pues muchos factores, muchas estructuras. Y metaboliza todo. Metaboliza, controla los tendones, controla la vista, controla la visión, la tensión arterial. Muchas veces muchos accidentes incluso cerebrovasculares se deben a un ataque de ira, un ataque de rabia. ¿Cuánta gente le ha pasado que cogen un cabreo, se enfadan tremendamente y a continuación le dan un ictus, ¿no? Entonces todas esas cosas yo cada vez me inclino más por ahí y las trato. Ya me viene un problema de una tendinitis y voy buscando el factor emocional y muchas veces le pregunto al paciente, oye, ¿has tenido algún problema y tal? Bueno, sí, tuve un cabreo con mi jefe, no sé qué, la semana pasada y tal. ¿Y salen las cuentas? Y ha derivado en un problema de una tendinitis, un tendón, una rotura tendinosa y demás, porque emocionalmente se nos ha afectado toda la energía de ese órgano, ¿no? Seguro que si nos están viendo algunos médicos dicen, están como una cabra. Bueno. Te digo que sí, dice, vaya disparates que están diciendo. Y yo creo que además, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo es que estoy de acuerdo. Yo creo que está dándole un punto que es fundamental, que se sabe poco de eso y que me imagino que tú a través de la experiencia, bueno, sí, se van diciendo cosas y yo sé que hay mucha gente, igual que habrán algunos que dicen que estamos locos, sobre todo tú, que lo estás diciendo, pero habrán otros que están diciendo, pero bueno, pero eso lo vengo diciendo yo hace muchísimos años, que las emociones tienen que ver con las enfermedades y que muchísimas de las enfermedades están creadas por problemas anteriores del vivir, ¿no? Y lo que hacemos es taparla, pues acudiendo a nuestro médico que nos mande 28 pastillas, ¿no? Sí, ansiolíticos, pastillas para dormir, depresiones. A mí un dolor permanente. El otro día salió un dato que un malestar, en definitiva, ¿no? Tú lo conocerás, evidentemente, Julio, porque estás al día también en todas estas cosas respecto a la salud. Me sorprendió el dato que salió que en Canarias el Servicio Canario de Salud gasta 50 millones de euros en ansiolíticos. Sí. Eso es una barbaridad. Es un disparate. Eso es una barbaridad. 50 millones de euros. Bueno, y no sabes en cuántos hipnóticos, porque la gente no duerme. Bueno, ya no hablemos, de hipnóticos. En antiinflamatorios o en corticoides y demás, ¿no? Ya no te quiero contar. Pero a mí me sorprendió muchísimo. De omeprazol, me imagino que los primeros deben de estar en las Bahamas. Claro. Estos tíos que inventaron la pastillita esa, que hoy vale
50 céntimos o 1 euro, se vendía aquí a 50 euros cuando salían, que si quieren digo hasta la marca, que me da exactamente igual. 50 euros. Esto ha sido un disparate, esto ha sido un negocio de la releche. Pero claro, no educamos a la gente. No, seguimos, venga, seguimos. Claro, y entonces yo creo que la educación, como te decía antes, que incluso en China se hace desde la niñez, la educación emocional debería estar en los colegios. Al igual que muchas veces he dicho cuando hemos hablado de higiene postural, que la educación postural también debería estar en los colegios, enseñar a los niños a cómo sentarse, a cómo llevar un peso y demás. A nivel emocional también tendríamos que tener una asignatura en los colegios para que los niños ya vayan aprendiendo desde pequeños a ser, digamos, otro tipo de personas a las que hoy en día a veces somos, ¿no? Tú y yo, y muchas personas que nos están escuchando ahora, me imagino que esto es un programa que lo ve más bien la gente adulta, ¿no? Yo no me imagino que ningún gente joven está viendo este programa. Un programa de salud lo ve gente, yo quiero pensar, por encima de los 40, 50 años, ¿no? Y por ende te voy a preguntar, ¿no hacemos lo contrario de lo que tú ahora estás y yo diciendo? O sea, tú ante porque estamos educados de esa manera. Por ejemplo, tú tienes un dolor de cabeza ahora y puede ser una perreta que has cogido porque te ha tocado la pita. Eso me ha pasado a mí, no sé si te habrá pasado. Un aumento del cortisol, que no es otra cosa que la hormona que tiene que ver con el estrés, la responsable del estrés, te coges un cabreo y te puede dar un dolor de cabeza, lo que sea. Lo primero que llegas a casa y tomas una pastilla. La propuesta tuya es decir, intentar encauzar eso que te ha pasado, intentar ver por qué te ha pasado ese dolor que te ha venido de cabeza de repentina e intentar vehiculizarlo, sobre todo serenándote. Hace un momento hablabas con un paciente, veníamos en el coche y me gustó porque le decías, respira, relájate. Sí, yo no veo un médico ni veo un terapeuta que esté diciendo, oye, respira, relájate. Vamos a ver. Sí, a mí me parece una medicina esa muy sabia. Me lo parece, claro, como mínimo me lo parece. Y muy barata, ¿eh? Y muy barata. Sí, no cuesta mucho. Es no muy cuesta barata, mucho. Hasta que no nos cobren en el aire. ¿Tú lo haces? ¿O Sí. tú vas a la pastilla también? Porque No, estás no. educado en ese sistema de creencias. En el Yo que intento evitar la pastillita y venga, tío. Yo intento evitar la pastilla, evidentemente, hasta Siempre. último recurso. Si no te la tomas. Tiene que ser una cosa, oye, pues que no Pero vas es a absurdo, aguantar más, ¿no? pero que también, como te digo, no hay que descartar eso. Hay que utilizar, como te dije, las dos medicinas y cada una en su justo momento, ¿no? Sí. Pero evidentemente, dentro del campo de la medicina china o la kinesiología, que muchas veces nosotros aplicamos y demás también. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? La kinesiología Lo hemos es oído, otra pero técnica también de preguntar un poco al cuerpo y ver las respuestas del cuerpo de lo que nos ha pasado. El cuerpo tiene una caja negra, tiene una información de todo lo que nos ha pasado y mediante una serie de técnicas, de ejercicios y demás, el cuerpo nos responde con unas contracciones o relajaciones de la musculatura de que hay un problema, ¿no? Entonces, lo que me decía... Eso sigue el método científico. Tú verás que yo siempre digo el método científico en el sentido... Sí. Eso está contrastado. O eso lo puede hacer cualquiera. No, eso hay que estudiarlo y como muchas de las cosas Pero que... eso no se estudia en la universidad. Claro, porque ¿No? en algunas ¿Cómo se le llamaría en eso? ¿Medicina alternativa? En algunas universidades ya se está estudiando, ya se ¿Sí? está, sí, incluso el tema de la medicina china, el tema de la gimnasia terapéutica que pueden hacer los chinos, como es el tai chi o el qigong, también se está estudiando en algunas medicinas. De hecho, la medicina china, la acupuntura, en muchos sistemas públicos de hospitales del mundo ya está reconocida, ya se hace. En Inglaterra se hace, en Suiza se hace, se utiliza en los paritorios, se utiliza en las unidades del dolor, en Estados Unidos, eso está muy avanzado, la medicina china. Cuba es una de las cunas muy importantes de la medicina china también, y allí pues no tienen otros medios como tenemos aquí de mandar pruebas a diestro y siniestro. Allí el buen profesional, sabes, que escucha al paciente, le ve la lengua al paciente. Antiguamente... ¿La lengua qué indica la lengua? En la lengua se ven todos los órganos del cuerpo, se ve el color, se ve la humedad que tiene, se ven las distintas partes de la lengua representan un órgano y vemos si está pues con marcas, si está roja, si está con grietas, y eso nos da una información. Antiguamente los médicos iban a las casas y lo primero que te decían que era, enséñame la lengua. ¿Sí? ¿Es verdad o no? A mí en el campo pasaba Sí, eso. sí. En el campo pasaba, ¿no? Yo creo que sí, ahora quiero recordar. Claro, No lo tenía ahí, pero... No sé si con el mismo concepto que lo hace la medicina china, pero en la lengua hay mucha información que hoy en día pues casi los médicos no te piden eso, ¿no? Entonces, no me quiero desviar, lo que me preguntaste antes de la respiración. Sí.
en concordancia con lo que hablamos antes del tema del hígado, el diafragma, que es un músculo que tenemos aquí, también está controlado por el hígado. Si hay una contracción o una, como llamamos nosotros, un bloqueo de la energía en el hígado, el diafragma también se va a contraer y no va a respirar bien. Y entonces eso va a hacer pues que todas las estructuras y órganos que pasan por esa zona pues se vean alterados. Puede haber una taquicardia, pues las arterias que pasan por ahí también se contraigan y demás. Entonces el hecho de respirar y de tener una libertad de todos esos órganos, esos movimientos, y que la energía también fluya bien hacia nuestro sistema nervioso, nos va a permitir relajarnos. Eso unido a la meditación, que yo siempre digo a la gente que medite, que haga tai chi, que es un poco movilizar las energías, ¿no? Y toda esa meditación lo que va a hacer es serenarnos y tranquilizarlo. Y cuando te das cuenta, el dolor de cabeza ha casi desaparecido. Macho, eres creíble, por lo menos me tienes envuelto en una historia. Ahora te daré un poco de caña también. A ver, Kevin, ¿nos vamos a publicidad o pongo el vídeo? Venga, vamos a ver un vídeo que nos ha traído nuestro buen amigo el fisioterapeuta. Ya ven cómo habla y cómo se expresa, y yo le tengo que sacar más y le quiero dar caña porque está hablando de unos temas, que es nuestro buen amigo don Víctor Santana. Vamos a ver un vídeo y él nos lo explicará. Yo no sé si tiene sonido o no, ahora lo veremos. Tiene audio, pues vamos a verlo, venga. Dura 6 minutos y después nos vamos a publicidad. Cosas que debes saber sobre las enfermedades y las emociones. En la medicina tradicional china se reconocen 7 factores emocionales o 7 emociones básicas. Estos son euforia, ira, tristeza, ansiedad, pena, miedo y espanto. En condiciones normales, las emociones son reacciones normales a los estímulos externos y no causan enfermedades. Desde el punto de vista patológico, las frustraciones emocionales severas indudablemente afectan a los órganos internos, creando trastornos en sus funciones y conduciendo a la enfermedad. La ira, por ejemplo, provoca un flujo adverso de la energía del hígado, lo cual lleva la sangre hacia arriba. En dichos casos, pueden ocurrir disnea, enrojecimiento de la cara, ojos rojos, hematemesis o, en los casos más severos, desmayos. Los estados de euforia provocan la dispersión de la energía del corazón. En condiciones normales, la alegría estimula la armonía de la energía y de la sangre y provoca relajación, pero la euforia, sin embargo, afecta negativamente al corazón, provocando la dispersión de la energía. Esto puede causar distracción mental u otros trastornos mentales más graves. La tristeza puede conducir a la melancolía, lo que hace que la energía se estanque. El resultado es hipofunción del pulmón, la cual se manifiesta en un bajo estado de ánimo, dificultad para respirar y cansancio. El miedo causa daños en el riñón, revirtiendo el flujo normal ascendente de la energía del riñón. Los síntomas resultantes incluyen la inhibición de la peristalsis intestinal y de la micción, dolor en la región lumbar, debilidad de las extremidades inferiores y emociones nocturnas. El miedo, por lo tanto, provoca una disfunción general de la energía. Se dice entonces que la energía del corazón vaga sin rumbo, adhiriéndose a nada. Las manifestaciones clínicas incluyen una tendencia a sentir pánico, miedo e inquietud mental con suma facilidad. La ansiedad hace que la energía del vaso se estanque, lo que causa fallos en las funciones del vaso de transporte de nutrientes y agua por todo el cuerpo. Estos estados de ansiedad prolongada, que provocan el estancamiento de la energía del vaso, provocan una reducción en la producción de la energía y la sangre, lo que resulta en una deficiencia de la sangre del corazón, manifestándose en forma de palpitaciones, apnesia, insomnio o sueño perturbado. Una función débil del vaso, además, puede afectar al estómago, manifestándose en forma de falta de apetito, distensión abdominal, diarrea y heces blandas. Nuevamente, lo que hay que subrayar aquí es que el cuerpo humano es un todo orgánico indivisible y el corazón es el órgano soberano
de todos los órganos internos. El corazón es la residencia del espíritu. Los cambios anormales en las emociones afectan primero al corazón y luego a los demás órganos. Las alteraciones emocionales y del sistema nervioso, como por ejemplo las frustraciones, no solo provocan nuevas dolencias, sino que también causan que las enfermedades crónicas ya existentes se agraven y además la excitación emocional intensa puede agravar el estado del paciente. En un arrebato de ira, la presión arterial de los pacientes hipertensos se puede disparar causando mareos, coma repentino, hemiplegia o la desviación de la boca y los ojos. Además, los pacientes con enfermedades del corazón a menudo sufren ataques cardíacos debido a trastornos emocionales repentinos. Aunque las emociones alteradas pueden dañar a todos y cada uno de los 5 órganos, estos afectan principalmente al corazón, hígado y vaso, debido a que el corazón controla la mente. Su mal funcionamiento puede provocar palpitaciones, insomnio, sueño perturbado, inquietud mental, risa o llanto involuntario, manías, histeria, etc. Los problemas del hígado a menudo conducen a trastornos como depresión, irritabilidad, dolor en el hipocondrio, suspiros involuntarios, sensación de globo histérico, bulto no existente en la garganta, menstruación irregular, nódulos en las mamas o dolor y distensión en las mismas. Estas manifestaciones ocurren debido a que el hígado falla en su función de mantener el libre flujo de la energía. El vaso controla el transporte y transformación de nutrientes, por lo tanto, una disfunción del vaso da lugar a síntomas tales como falta de apetito, distensión y dolor en el estómago y diarrea. Las emociones pueden afectar tanto a las funciones de un solo órgano como a las de varios órganos de manera simultánea. Por ejemplo, el lucubrar excesivamente puede perjudicar tanto al corazón como al vaso y provocar el consumo de la sangre del corazón e inhibir el transporte y la transformación de los alimentos y bebidas. Cuando la ira daña el hígado, el vaso con frecuencia también resulta dañado, dando como resultado una falta de armonía en ambos. Si te gustó este video, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y compártelo. Recuerda que es muy importante que dejes tus comentarios. Bueno, muy bien, lo del vídeo no hace falta que... Bueno, pero sinceramente, en lo que es la globalidad, está francamente bien. Nos tenemos que ir a publicidad, a la vuelta vamos a poner los teléfonos para que ustedes puedan llamar y enseguida volvemos.